corralito. Sí, venía por 12 y no podía salir para ningún lado. Sí, bueno, espero que las calles, por lo menos espero que los resultados sean buenos, se veían positivos. lisitas del costado, digo, bueno, claro. espero que quede. Y ahora todo el otro lado está todo poseado, horrible. Bueno, ya irán a cortar del otro lado, háganla completa, chicos. Mitad y mitad, ahí. Totalmente, ¿no? Porque si no, la verdad que nuestros autos no dan para más. No. Los pobres, me imagino lo que será para los motociclistas, para los ciclistas, sí, ¿no? Ahí. Sí, circular en un cochecito así por la calle que te cruce tu mamá no debe ser muy fácil en eso. Claro, sí, ni hablar si uno anda en silla de ruedas o algo de eso. Claro, totalmente. Así que Bueno, mejorando entonces. Matías, ¿qué tema hacemos hoy? Bueno, la ansiedad ante los exámenes, teniendo en cuenta que ya se aproxima el taller. Ya se aproxima el taller, que es este martes, arranca, así que bueno, dar un repasito acerca de lo que es, porque realmente el taller lo lanzamos porque la gente nos lo pidió, había algunas personas que lo habían hecho y se lo había comentado a otras, y se transforma en un problema a veces el tema de ir a rendir un examen. Hay que decir que todos en algún momento hemos rendido algún tipo de examen en el colegio o después en algún nivel terciario, universitario, y todos sabemos que cierta ansiedad, que ciertos miedos nos genera rendir un examen, pero el problema se sucede cuando estos miedos o esta ansiedad se hace extrema, se hace muy grande, y lo que puede hacer es impedirnos siquiera presentarnos. Por eso lanzamos el taller porque decimos que hay 3 situaciones posibles ante un examen. A ver. Afrontar el examen, es decir, presentarse, que se presente la situación de examen, pero que se sienta uno incómodo, que no sepa qué decir, qué hacer, que se bloquee, empiezan a veces a transpirarnos las manos, taquicardia, se nos afloja el vientre, por decirlo así. O sea, como muchas situaciones que se manifiestan también en lo físico. Claro, van a lo físico. O directamente que se postergue, es decir, uno busca alguna excusa y no rinde. No rinde una, no rinde dos, después ya a uno se le van ¿Viste juntando. cuando uno, nunca te pasó ir el día del examen así y darte la media vuelta y no presentarte? Por eso digo, hay una situación en la que uno llega... Porque vos decís, mejor un ausente que un 1, porque uno siempre tiene miedo, por más que capaz que te estudiaste de 10 bolillas, te sabes 9 a la perfección, y una está medio floja, pero la sabés también. Claro. O hay personas que llegan ahí en la cuerda, habiendo estudiado. Hay mucho cara dura también que se presenta. Hay cara dura también, pero el cara dura tiene la particularidad de que no le interesa demasiado. O sea, el tema de la ansiedad no le preocupa, tiene muy poca. Ni la nota, entonces va y se presenta. El problema está en el que no, al que sí le preocupa, que a veces llega con toda la fuerza de voluntad del mundo, entra uno de esa prueba, entra el segundo de esa prueba y chao, nos vemos, ni entran las personas, se dan la vuelta. La macana es cuando vos ya dijiste presente. Claro, ¿no? La macana no sé, no me acuerdo cómo era el sistema, pero creo que ya ahí ya te ponían el 1. No, si dijiste presente y firmaste, chao, ¿no? Ahí ya tenías el 1. Sí, si dijiste presente y no firmaste, bueno, todavía tenés una chance de escapar. Pero hay veces en las que salen, toman lista y los que dicen presente ya está. Si no se presentan, no, chao. Pero también hay universidades que te dan la posibilidad de rendir 3 veces nada más. Solo 3 veces. O 3 veces, o tener o 2 ausentes. Claro, es 3 y después si no tenés que recursarla. Claro, digamos. por eso digo que también es un problema, porque hay otras universidades donde la regularidad dura 2 años y unas mesas más. Y las podés rendir entonces podés rendir miles de veces en el año. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso hay que decirle también a las personas que en uno u otro caso es verdad que demora más tiempo. Es decir, si uno rindió las 3 veces y no aprobó, tiene que hacer 1 año o medio año, depende de la materia. Pero siempre hay otra posibilidad. Porque con los exámenes siempre hay un nuevo examen por delante. Yo a veces le digo a las personas, termina siendo como el fútbol, siempre hay otro partido, no es que es y siempre hay otra final, siempre hay otro juego. Y con los exámenes es más o menos parecido, siempre hay otro examen. A veces, claro, uno dice, bueno, sí, pero tengo que pagar 1 año más de transporte, y bueno, no, eso sí es cierto. Pero bueno, siempre hay otra posibilidad. El problema con las personas que no pueden presentarse o que realmente llegan hasta la puerta, que llegan hasta la puerta o directamente que ya están ahí, respondieron una pregunta bien
y en la segunda se quedan en blanco, la cabeza queda como una hoja sin escribir, es la ansiedad. La ansiedad hay que decir que no es mala, digamos, la ansiedad es una respuesta que es normal, que es natural, es parecida al estrés, es casi como previa. Nosotros muchas veces hablamos aquí de lo que era el estrés y decíamos que es como una respuesta natural del ser humano cuando percibe una amenaza. Sí. Bueno, la ansiedad es la sensación anterior a una situación que voy a percibir como amenazante. Por eso ansiedad tenemos todos, lo que pasa es que lo que difiere en una persona de la otra es el grado. Y además la ansiedad viene sobre un montón de cuestiones. Si uno va a verse con alguien, va a encontrarse con una cita, si uno va a recibir algún dinero por alguna cuestión, si uno va a ver algún partido que le interesa, si uno... Siempre nos vamos a sentir ansiedad. La ansiedad es esa como sensación en el estómago, a veces la sudoración un poco en las manos, o a veces esa sensación como vertiginosa, como un escalofrío que a uno le sube por todo el cuerpo antes de algo. Y es normal, está bien, es como que nos está alertando de que algo que posiblemente nos genere mucha emoción va a pasar. Sí. El problema con los exámenes a veces es que esa ansiedad se desborda y es excesiva. Si esa ansiedad sube sus niveles, las implicancias tanto físicas como psicológicas que tiene son nocivas, porque son no presentarse o no rendir en la potencialidad que uno tiene. Es decir, haber estudiado bien, haber estudiado todo, y en el momento del examen no poder desarrollarlo. Entonces, ¿son habilidades que se adquieren estas? O digo, porque como vos decías, hay ansiedad no solamente en las situaciones del estudio, sino en muchas situaciones de la vida, ¿no? Y hay personas que son más ansiosas que otras también. Sí, entonces, sí, lo que se hace es básicamente brindar recursos, brindar herramientas. En el taller tenemos un programa diseñado específicamente para los exámenes, por eso hay que decirle a la gente que no tengan miedo. Hay muchas personas que por ahí tienen miedo porque creen que se van a tratar temas personales y demás, y la verdad que no, se trata exactamente de la situación de examen. Y como vos decías, para tratar esto se hace primero el reconocimiento y la reducción de los síntomas de activación ante una situación de ansiedad. Sí. Los síntomas de activación son todos estos que yo te decía: sudoración, atracones de comida antes, durante uno está estudiando, viste que uno come mucho, es la ansiedad. Digamos, uno agarra, va a la heladera, se come unas papitas, se come un cosito, se come una como galletita. Como que nunca te parás de... Y uno está ahí además, yo tenía la falsa conciencia de que vos tenías que estar bien fuerte ese día para el examen, con mucha azúcar adentro del cuerpo para que tu cerebro responda bien. Sí. Entonces, esa típica, exacto. Claro, ¿entendés? Cosa de que... Bueno, entonces, el comer un poco más, a veces la taquicardia, que ya no es tan buena, el hecho de que se afloja un poco el vientre, la sudoración en las manos, la sensación vertiginosa, no poder dormir. ¿Es la misma ansiedad ante un examen oral que ante un examen escrito? No, pero puede que a alguna persona le resulte difícil rendir oral y puede que a otra persona le resulte difícil rendir escrito. Por eso decía, lo primero es detectar los síntomas estos de activación y después reducir la ansiedad, pero buscar el motivo. Ahí voy a lo que vos decías. El motivo por el cual una situación de examen pasa de ser solamente un examen, que puede irme bien o mal, pero que voy a tener una nueva posibilidad, en una cuestión casi de vida o muerte, de me recibo o no, de me va a ir mal, de yo no sé hablar, o de yo no sé escribir, de no puedo escribir rápido, las personas que escriben, no puedo hablar, me da vergüenza, no sé expresarme. Todas esas circunstancias colocan a la situación de examen como una situación con mayor cantidad de emotividad de la que tiene. Digo, porque un examen es un examen, si aprobamos bien y si no aprobamos no pasa nada. Desaprobamos. Muy y ya. Mal. No te estoy ayudando a nada. No, si desaprobamos. Es que depende del nivel de autoexigencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, era muy exigente conmigo. Y me iba, o sea, si bien yo escribo mucho y rápido, me daba cuenta cuando estaba haciendo un examen final que sabía mucho más de lo que podía escribir. Claro, sí, es que sí, eso pasa, la sensación, ahí pasa. Ahora, está bien tener un nivel de exigencia alto. El problema con ciertas personas es que no pueden desarrollar eso en su potencialidad. Es decir, saben, estudiaron, pero no lo pueden volcar.
Se traban, o sea, hay ahí como una barrera, digamos. Se bloquea, el bloqueo es otra de las reacciones. Entonces, lo que se hace en el taller es tratar de identificar los síntomas de activación que uno tiene. Bloqueo, pueden ser físicos como mentales. Los mentales son el bloqueo, que se me quede la mente en blanco, que no me salgan las palabras, que no pueda escribir. Hay gente a la que se le traba la mano. Los físicos son los que te venía comentando. Detectar los por qué y aprender a que todas esas cuestiones, todas esas sensaciones de activación se pueden manejar, se pueden controlar, se pueden disminuir. Es decir, si uno los conoce los motivos, puede disminuir en la intensidad. Sí. ¿Cuánto tiene que ver acá la capacidad para sobrellevar la frustración? Mucho. En situaciones como esta, ¿no? Eso Mucho. De decir, no, yo quiero, si rindo, tengo que sacarme 10. Mucho, porque cuando decimos cuáles son, porque venimos hablando de lo que pasa, bueno, pero ¿cuáles son las causas de eso? Una de las causas es justamente a veces la autoexigencia. Es decir, personas que por ahí ven que pueden aprobar, pero que no pueden sacar 10, pero que no van a llegar a 9, o que le preguntaron algo... O 9 ya los frustra. Yo conozco chicos que el 9 en medicina, ponerle, es como que los apuñalara, ¿viste? O la primera pregunta viene bien. Sí. La segunda pregunta no la sabían por algo y se vienen abajo. No pueden pasar a la tercera, porque por ahí uno la primera pregunta bien, la segunda más o menos, no la dice, pero responde 2 o 3 más después y aprueba. El problema es que a veces uno responde a la primera pregunta bien, o la primera pregunta viene que uno no la sabe mucho y sácate. Nos vamos para abajo. Entonces ahí tiene que ver mucho la autoestima, sí. Tiene que ver mucho la autoexigencia, también tienen que ver mucho las experiencias pasadas de las situaciones de exámenes. Hay situaciones de exámenes que por profesores o por lo que nos pasó en el día o la situación suelen hacerse como traumáticas. Claro, por ejemplo, nosotros teníamos, yo me acuerdo cuando estudiábamos, teníamos una materia que el profesor siempre te amenazaba y te decía, el titular de la cátedra, yo te voy a tomar, y cuando yo te tomo, y vos sabías que ese nunca te ponía más, un 6 era como la gloria, ¿no? Claro. Era como ya, no sé, como el recibirte, sí. prácticamente, ¿no? Sí. Y entonces había muchos chicos, además de esa materia, era como que habían un montón que eran correlativas de esa. Entonces vos no aprobabas esa, claro, te perdías todas las promociones que seguían, no podías rendir los otros finales y demás. Sociología me parece que era. Y era tremendo el profesor. Hasta que uno vencía ese miedo. ¿Qué te lleva a vencer ese miedo? Un año más después de haberlo regularizado, perdiendo todas las otras promociones, justamente solo por no enfrentarte con él. Con el tipo, claro, sí. Por eso te decía, a veces una situación como esa, rendir, que el profesor te trate mal, que no la haya pasado bien, que tengas que después, hace que todas las situaciones de exámenes las llevemos ahí. Está puesto a propósito en este momento. Las llevemos a veces a ese lugar. Y es lo mismo que nos pasa en muchas situaciones de la vida. Si tuvimos un accidente en determinada calle, a veces la esquivamos, no queremos. Si nos engañaron en las relaciones de pareja, en la próxima relación siempre estamos ahí al expectante, sabiendo si no nos van a engañar de nuevo. Bueno, con los exámenes puede haber pasado lo mismo, puede haber uno pasado por alguna situación de examen no muy favorable para uno, que haya sido percibida como traumática, y eso haberse cronificado, haberse intensificado de tal manera que no me permita rendir nuevos exámenes. O sea que esa es otra de las causas. Después decíamos lo de la autoestima, después decíamos lo de no conocer exactamente qué es lo que realmente me hace poner más emotividad de la que hay en los exámenes, y hay entonces un sinfín de causas o una mezcla de estas, una situación traumática con un poco de baja autoestima, con un poco de baja tolerancia a la frustración, que se hace en un cóctel que termina siendo nocivo para nuestro rendimiento académico. Claro, tal cual. Bueno, tengo consultita. De todas maneras, yo digo que más allá de las habilidades que podamos tener, por ahí rendir el examen oral que uno le da pánico porque está solito, porque se enfrenta con otro así cara a cara, si ya le encaraste bien y no te dejaste llevar por el miedo, pero te metes derecho y salís, te haces amigo del profe, sí, claro, terminas hablando del tiempo. Sí. Lo que pasa es que hay que tomar el examen como un examen. No como un momento más de la vida. El examen no es a veces un salto al vacío. A veces las personas
piensan que en un examen es un salto al vacío. O que es una cosa definitoria para es vida o muerte. La vida, y sí. No, el examen es tratar de conectar las redes neuronales lo mejor que se pueda para que todo lo que estudiamos pueda ser volcado cuando nos lo pregunten. Bueno, acá dice, mi hija de 12 años sufre de ansiedad. ¿Puede hacer el curso por su edad? Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta el curso? Bien, 12 años es muy pequeña. Lo que pasa es que el resto de las personas van a ser más grandes. Lo que puede hacer es consultar de todas maneras. Hay una metodología del programa que es individual, que sí lo puede hacer a los 12 años. Es raro que tenga realmente un nivel de ansiedad alto a los 12 años. Capaz que tiene un nivel de autoexigencia habría grande. que ver algunas otras cuestiones porque estamos hablando de una niña. Y después el curso cuesta 250 pesos por encuentro, son 8 encuentros. Puede pagarse con obra social o puede pagarse también con tarjetas de crédito. También puede pagarse particular. ¿Con la obra social sí, se puede pagar, claro, porque en realidad son sesiones. O sea que uno puede hacerlo como sesiones, porque son sesiones de psicoterapia. Uno uno puede ir al psicólogo porque no puede rendir exámenes, porque la ansiedad es justamente uno de los factores con los que los psicólogos más trabajamos. Bueno, allá o sea que puede cubrirse con obras sociales, claro. Ah, bueno, genial, entonces miren, les va a salir casi nada. Dice, te cuento que a mí me pasó, me demoré en recibirme 6 años. 6 años no es nada, ¿no? Digo, no, después no se demoró nada. Las carreras tienen 3, 4, 5, o sea que 6 es Tuve lo que normal. recursar mis últimas materias, estoy interesada en el taller que mencionan, ¿me pasan la información? Sí, arranca el martes a las 8:30. Podés contactarte por Facebook a la página con mi nombre, Matías Arros. Podés acercarte por el CEPSI, que es O'Higgins 1039, o llamar a los teléfonos 498-0897, creo que es. Sí, y el otro recién estaban ahí en contacto. O sea que por Facebook podés contactarnos, podés acercarte a O'Higgins o llamar por teléfono. Sí, entre las 9 y la 1 de la tarde o entre las 4 y las 9 de la noche. Están las secretarias ahí listas para anotarte. Y si no, en el Facebook con mi nombre. Arranca el martes, es martes y jueves, de 8:30 a 9:15, 9:30 a la hora que termine. Lo pusimos en ese horario, nos lo pidieron porque por ahí la gente estudia o trabaja y bueno, a las 8 y pico por ahí ya es más sencillo desocuparse que un horario más temprano o en la mañana. Ahora, Matías, yo pensaba en otra cuestión, no sé cómo habrá sido vos de estudiante. Yo era metódica, pero por ahí también, qué sé yo, viste que uno siempre deja las últimas semanas, es como que vos a las primeras bolillas les dedicás, no sé, semanas enteras, y cuando ya te diste cuenta te quedan 3 días para el examen, y a las otras 5 que te faltaban les metés en los últimos 3 días. Sí. Bueno, ¿cómo afecta esto también a generar esos niveles de ansiedad? Porque si vos llegás con todo el programa armado, lo sabés, lo repasás, viste que a veces después cuando uno ya se vuelve recanchero, ya se sabe todo, se hace anotaciones, lees las anotaciones, pues ya no te da tiempo para leerte todo. Bueno, el programa justamente cuenta también con un apartado, con una parte que se trata de la organización, que es una parte también importante, porque veníamos diciendo, saber qué es la ansiedad, entender cómo funciona, cómo me activa, por qué me activa y después cómo organizarme para rendir. Claro. Ahí las personas son diversas. Hay varias técnicas que tienen que ver con cómo preparar el examen y básicamente lo que vamos a hacer es ver las técnicas que hay y cómo adecuar esas técnicas a cada uno. Es decir, cuando uno se conozca y diga, bueno, la verdad que yo me pongo ansioso y detecte por qué se pone ansioso, cuándo y cómo, podrá ver las técnicas que tiene y ver cómo planificar el examen en base a mis necesidades, digamos, porque después yo puedo decirle a las personas, bueno, estudien en un horario en donde no estén fatigados, con buena luz. Hay un montón de tips de ese tipo. No estudien en la cama. No estudien en la cama, que no tengan otras cosas que los distraigan, bueno, un montón de cosas. Ahora, después habría que hacer, cada uno tiene que hacer una planificación de sí mismo, es decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tengo yo de estudio? ¿De qué horarios dispongo? ¿De qué espacio físico dispongo? ¿Cuántos días tengo para estudiar todo esto? ¿Cuántos días tengo para prepararlo? ¿Qué es lo que más creo que me costará? Y en base a eso, con las técnicas que uno va conociendo, dice, bueno, a ver, voy a usar esta técnica para esto, para aquello.
Y ahí cada uno va a diseñar como su propia estrategia, pero basándose en los conocimientos que uno va adquiriendo acerca de sí mismo, porque, como yo te decía, no todas las personas se activan por el mismo tema, a no todos nos agarra ansiedad por las mismas cosas, pero sí podemos organizarnos. Como algunos consejos generales son eso. Para estudiar hay que decir que hay que hacer trabajar el cerebro. Sí. Para que hacer trabajar el cerebro hay que decir que el cerebro se cansa y es igual que un músculo, pero se cansa del solo hecho de estar despierto. Es decir, que si uno estuvo despierto todo el día, es más difícil que se ponga a estudiar si ya tuvo toda una jornada donde trabajó o fue a clases o ese tipo de cosas. Entonces, estudiar bien descansado, dormirse una siestita antes, después de estudiar, descansar. No hacer estas maratones de 2 o 3 días de estudio antes de rendir, claro. porque el cerebro fija menos. O sea que yo gasto más energía y fijo menos. Capaz que ya te anotaste en ese turno, viste que te tenés que anotar 6, 7 días antes mínimo. Pero ahí hay que decir, bueno, pero no puedo estudiar 12 horas seguidas porque fijo menos. Es lo mismo que si estudiara 8, porque hubieron 4 horas que estuve estudiando y no fijé nada porque ya el cerebro... ¿Qué hay que estudiar? ¿2 horas y descansar un ratito? No, se puede estudiar 2, 3, 4 horas, pero después hay que hacer un descansito y después volver. Pero no un descanso de 10 o 15 minutos. Si uno estudió 2 o 3 horas seguidas y tiene que descansar por lo menos media hora, tiene que descansar considerablemente. Media hora, 1 hora y después volver 2 o 3 horas más. Estudiar de noche a la madrugada, que mucha gente lo implementa. Yo he estudiado de noche, por ejemplo. Hay gente que no le resulta porque se duerme y como por eso decía ahí, hay que saber exactamente si uno puede o no puede. No digo toda la noche, hasta las 7 de la mañana, pero digo hasta las 2. Sí, lo que suele tener estudiar de noche es que es bastante más tranquilo que de día. Nadie molesta. Nadie te está llamando, mandando mensajes, te va a buscar, los chicos, si uno tiene hijos, no están durmiendo. Entonces, a veces hay algunas personas a las que les resulta mejor estudiar de noche. Tanto de noche como de día, lo importante es que uno estudie descansado. Es decir, que si uno va a estudiar de noche, va a arrancar a estudiar a las 11 de la noche, no sé, a las 8, a las 9 hágase una siestita. Acuéstese, relájese, duerma un poquito. Después arranque a estudiar de las 11 hasta las 2, 3 de la mañana, 4 y después se va a dormir. Claro. Entonces, estudiar siempre descansado, estudiar en un lugar donde haya muy buena luz. Es decir, que como decimos que el cerebro es el que tiene que fijar, si yo tengo poca luz, estoy gastando mucha energía del cerebro en fijar la vista, en esforzarme por leer. Claro. Es decir, que tratar de tener... Yo tenía como una lámpara, así que le daba directo a la hoja. Tener que tener los apuntes claros, buena iluminación, que haya ventilación en el lugar, que el cerebro se oxigene, que haya buena oxigenación. Hoy, con este clima, menos, pero... Un poquitito aire. Que por lo menos esté cálido, es decir, que uno no esté con frío, eso es importante. Usar colores, los colores son bastante útiles. Un naranja así en la habitación donde uno estudia. Sí, como para energizarte. A veces hacer carteles de colores es bastante útil. Determinado tema con un color, determinado tema con otro color, determinado tema con otro, porque el cerebro fija por colores también. Le es más sencillo fijar por colores que por letras. Claro. Porque las letras son todas iguales, básicamente, los colores no. Entonces, si uno dice tal tema, lo subrayo todo con naranja, tal otro tema lo subrayo todo con verde, tal otro tema lo subrayo todo con fosforescente. Después uno se va acordando y puede inclusive hacer el ejercicio de decir, tal cosa es del naranja, y el cerebro va a ir solamente a la parte naranja cuando necesite ver. Mira vos. Entonces, a veces es bastante importante el usar algunos colores, pero como te digo, eso como una cuestión general, pero después depende de cada persona. Algunos que estudian a la mañana, se levantan a las 6 y arrancan a estudiar. Sí. Hay otros que se acuestan. Otros que estudian todo el día, ¿no? Otros que estudian todo el día. Todo el día, descansan para comer, para hacer la comida, etcétera, etcétera. Y después, bueno, en la época de exámenes finales, para los estudiantes universitarios siempre es así, es como que uno está solo estudiando, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí hay que decirle a las personas que eso es imposible, es contraproducente, no se puede estar todo el día estudiando. Uno tiene que hacer una pausa para salir, vaya de una vuelta, compren algo, vean una serie, un ratito, 40 minutos. Pero no es mucho lo que se descansa cuando es época de exámenes finales, porque además tenés, qué sé yo, 2 mesas y tenés 8 materias para rendir por año. No es mucho, pero con cierta organización uno rinde mejor. Entonces es necesario por ahí distenderse, dar vueltas por la computadora un poco, ver una serie, salir a dar una vuelta, charlar con alguien. Un corto tiempo, pero eso hace que se oxigene la cabeza.
Si no, llega un momento en que tiene como un tope, como un cupo. Eso se va llenando, tac, se llena y no le entra más, digamos. Es como cuando uno come mucho, llega un momento que no le entra más comida, ¿no? Claro. Bueno, y también ahí entrarán otras habilidades como saber, qué sé yo, tomar la idea principal del tema, si uno estudia algo que más relacionado con las ciencias sociales, ¿no? Esto de por ahí identificar qué es lo importante y qué no, porque si no es imposible grabarse libros enteros en... Claro, después ya son otras técnicas como más específicas para hacer resúmenes, para hacer cuadros comparativos, los famosos cuadros sinópticos, esos que nos decían que nunca supimos para qué servían. Bueno, son bastante útiles si uno los aprende a usar. Lo que pasa es que nunca nos enseñan nunca nos enseñaron a hacerlos tampoco, porque nos decían, en el cuadro... Nos enseñan a hacerlo más o menos, porque no nos enseñan, y tampoco nos enseñan cómo usarlo, digamos. Claro. La realidad es que la función de esos cuadros es que después el cerebro asocia, pero uno tiene que tener claramente los conceptos de cada cosa que uno escribe. Pero bueno, eso ya son, como te decía, algunas técnicas más precisas en cuanto a cómo resumir, cómo hacer cuadros, cómo extraer las ideas principales. Siempre es mejor en ese sentido comprender más que memorizar. Totalmente. Hay ciertas materias, hay ciertas carreras y demás que necesitan mucho de la memoria, pero de todas maneras... Menos mal que las que nosotros elegimos, no. Pero de todas maneras, lo que se estudia debe ser comprendido, por más de que sea algo... Sí, por ahí los nombres, ¿no? Las cosas más técnicas uno tiene que saberlas. Inclusive por ahí la gente que viene, que estudia leyes, y dice, no, pero la ley es la ley. Sí, ya sé, pero si vos entendés para qué está hecha la ley, con qué espíritu fue hecha, te va a ser más sencilla acordártela después con punto y coma como es. Claro. Pero tengo que entender para qué me sirve la ley, por qué fue hecha, con qué espíritu fue hecha, y va a ser mucho más sencillo. Claro, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bueno, entonces ya saben que este martes, a ver si podemos poner nuevamente el afiche, el flyer, donde está justamente, ¿no?, el inicio de este taller que va a arrancar el día 14 de junio y que se va a extender hasta el 7 de julio, a ver si Víctor es tan amable de buscarlo para que lo volvamos a colocar. Y obviamente se tienen que contactar ahí, 498-07, ¿así era? Es 498-0897. 0897, bueno, para que se contacten. Sí, y si no, por el Facebook también es más sencillo, ponen mi nombre, Juan Matías Arroz, como el cereal. Bueno, hay algún problemita, me parece, que no estamos pudiendo poner. Ahí está, genial. Juan Matías Arroz como el cereal, o también en el Facebook de la licenciada Blasco, que también está publicado ahí. Y bueno, ahí están todos los datos para inscribirse y demás. Y recuerden que se puede cubrir parte de esto a través de la obra social, ¿no? Claro, sí, se puede cubrir todo con una obra social. Que tienen que tener en cuenta, porque por ahí habrá gente que por ahí no dispone de la posibilidad de abonarlo. Si uno tiene la obra social, se puede cubrir entero con obra social, claro, sí, porque es decir, esto es psicoterapia. Es decir, las obras sociales cubren la psicoterapia. Hay gente que viene solo a consultar porque no puede rendir y porque eso le está frenando su carrera, porque está haciendo tener problemas con la familia a veces, porque empiezan y cuándo te vas a recibir, y cómo es, y cómo te fue, y estás atrasada, estás atrasado, cómo vas. Sí. Y la verdad que muchas veces todas esas preguntas terminan siendo muy pesadas para nosotros, es decir, como que nos va haciendo sentir peor en vez de ayudarnos. Hay gente que realmente le interesa cuánto avanzamos en la carrera y demás, y hay gente que no, que está, qué sé yo, por ahí los padres con los chicos, porque están pagando la facultad o algo, y empiezan a meter presión de por qué no rendís, y por qué salís, eso porque andas de joda, eso porque ¿y cuándo vas a estudiar? ¿Y cuándo vas a estudiar? No estudias nada ya. A veces los chicos estudian, le va mal y después dicen eso es porque no le prestas atención, eso porque no te importa. Totalmente. Y a veces no se trata de eso. Bueno, 498-0897, ahí se contactan, ya saben que pueden llamar de 8 a 13 y de 16 a 21 con cupos limitados. El 14 arranca, así que no pierdan tiempo, y si no pasan por O'Higgins 1039 para recabar toda la información. Muchísimas gracias, Matías, que tengas un excelente día y que todos puedan vencer su ansiedad al estudiar y al rendir exámenes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.